Reinaldo Peñavesca. En esta ocasión les voy a hablar sobre el ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Bueno, en Colombia, el ordenamiento territorial es un proceso muy concertado que busca orientar el desarrollo del territorio regulando la utilización, transformación y ocupación del espacio físico, de acuerdo con estrategias de desarrollo socioeconómico, con el medio ambiente. Es una política pública que se materializa a través de diferentes instrumentos como lo son el POT o el EO. El ordenamiento territorial en Colombia se define por un proceso de construcción colectiva. Aquí se involucran diferentes sectores sociales, económicos y políticos en las decisiones sobre el territorio. La planificación y gestión del territorio. Aquí se establecen objetivos, políticas y estrategias y normas que orientan el desarrollo territorial. La regulación del uso del suelo. Aquí se definen los usos permitidos, las restricciones y las actuaciones urbanísticas para cada zona del territorio. La búsqueda de la sostenibilidad. Aquí se busca el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social. Y la adaptación a las dinámicas territoriales. El ordenamiento territorial es un proceso dinámico que debe ajustarse a los cambios en las necesidades que requiera cada territorio. Instrumentos claves del ordenamiento territorial en Colombia. Acá encontramos el POR, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación para cada municipio y distritos que definen el modelo de ocupación del territorio a largo plazo? Encontramos el EOT, que son esquemas de ordenamiento territorial. Estos también son instrumentos de planificación para municipios con menos de 100.000 habitantes o para más de 100.000 habitantes en áreas rurales de los municipios. Encontramos por último el PDOT, que son los planes básicos de ordenamiento territorial. Estos son instrumentos para municipios menos de 30.000 habitantes. En esta ocasión encontramos el ordenamiento constitucional, que nos parece que el ordenamiento territorial en Colombia está consagrado principalmente en la Constitución, el cual establece la estructura, la función y principios del Estado respecto a la organización de su territorio. Primero, la Constitución, que dice que los municipios están organizados de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En el artículo 286 encontramos cuáles son dichas entidades territoriales, que son los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. En el artículo 288 encontramos que dichas entidades territoriales ejercen su autonomía para la gestión de sus propios intereses. Obviamente, esta función y los intereses deben estar dentro de la Constitución y de la ley. La ley también establecerá las competencias entre la nación y las entidades territoriales. En los artículos 311 al 319 encontramos las funciones, las obligaciones de estas entidades territoriales, los municipios, departamentos, centros especiales, áreas metropolitanas y otros tipos de territorial. Funciones como aplicar los servicios públicos que determina la ley, construir las zonas que el proceso del progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros. Muchas gracias. Ordenamiento territorial en Colombia. El ordenamiento territorial de Colombia tiene un marco constitucional. Por parte del fundamento constitucional tenemos la Constitución que nos regula, que es la Constitución Política de Colombia del 1991. Está desde el artículo 1 que constituye un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Tenemos el artículo 286 que habla sobre la división de cómo se encuentra nuestro territorio o nuestro país, el cual se encuentra dividido en departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas. Tenemos el artículo 288, el cual manifiesta la autonomía de esas entidades, que su principal razón es la gestión de sus intereses. Y tenemos también el artículo 311 al 319, que habla o establece las funciones de los municipios y departamentos. Existen unas políticas generales del ordenamiento territorial, las cuales compone el LOF o el COT,
la PGOT, el COT6, componentes de la política y formulación del PGOT. El LOT define conceptos generales de la OT, el cual establece los principales principios rectores del ordenamiento territorial, el cual también dicta las diferentes normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano, las cuales enmarcan en las normas del ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico. La COT, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial, es el organismo de carácter técnico asesor que evalúa y revisa y en este mismo sugiere al gobierno nacional y a la Común las diferentes y desarrollos legislativos, los cuales son estos diferentes criterios para mejorar la organización territorial del Estado, enmarcados en escenarios de participación, consulta y concertación. Realiza a través de estas concertaciones unos estudios técnicos, los cuales van encaminados a la integración de las entidades territoriales. También se encarga de definir y armonizar las políticas territoriales con un impacto del ordenamiento territorial. Existen unos componentes de la política del ordenamiento territorial, que es la formulación política general del ordenamiento territorial, la cual define el conjunto de reglas prevalecientes y jerárquicas para el ordenamiento y gestión de conflictos territoriales para el suelo, como también la fórmula de la manera como estas orientaciones, directrices y lineamientos se hacen accionarias generales en la representación, especialmente en las acciones y decisiones de la política, y de la cual enmarca una orientación de formulación del PPP, que en este caso sería cada uno de los ordenamientos territoriales. También tiene una visión nacional y unas directrices y lineamientos, tanto así que tiene una articulación y una institucionalidad. Existen unos niveles territoriales y asociativos, como los municipios y distritos, que son la unidad básica de organización territorial que nos compone el territorio colombiano. Tienen la responsabilidad directa de cada uno de esos ordenamientos y prestaciones de servicios públicos. Su cercanía a la población permite una planificación más ajustada a la necesidad de cada una de las situaciones reales que vive cada uno de nosotros en el territorio. Cuáles son los más afectados por la falta de recursos técnicos y financieros. Esto nos ayuda a requerir apoyo a los niveles superiores para recibir cada una de esas oportunidades o necesidades, o simplemente recursos que necesitamos nosotros, o cada uno de los territorios, o cada una de las poblaciones que están siendo afectadas. Tenemos también los departamentos, que son entidades intermedias que coordinan políticas dentro de los municipios, en las cuales pueden desarrollarse planes regionales y apoyar a municipios pequeños en el tema de esos complejos, como el ordenamiento ambiental o infraestructura. Para finalizar, tenemos la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, o la LOT, que se identifica principalmente por la Ley 1454 del 2012. Establece la distribución de los componentes entre la nación y las entidades territoriales de Colombia, como departamentos, municipios y distritos, así como la conformación de entidades territoriales indígenas. Además, el LOT o la LOT define principios como la coordinación, congruencia y sus direcciones para que las atribuciones se enfoquen en la participación principal de la ciudadanía al momento de la construcción de planes territoriales y realicen el proceso de armonización de las directrices en las áreas metropolitanas.